Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una lección más de la materia Habilidades de aprendizaje y comunicación escrita 1. Hoy vamos a ver del tema 2, signos de puntuación, el subtema 2.1 que corresponde a los tipos de oraciones, estas son simples y compuestas, así como a los complementos del predicado. Ustedes se estarán preguntando qué tienen que ver los tipos de oraciones y el objeto directo, el indirecto y el complemento circunstancial de una oración con los signos de puntuación. Pues bien, tengo que decirles que si nosotros no somos capaces de distinguir estos elementos de una oración, aunque sepamos las reglas de la coma, no vamos a saber dónde aplicarla. ¿Por qué? Porque no vamos a saber detectar en dónde está la inversión sintáctica o la forma desordenada de plantear la oración, que es donde se empiezan a poner las comas. Por eso es imprescindible que nos detengamos un poco en recordar este tipo de oraciones. Empecemos. En primer término, ¿qué son las oraciones simples? Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo conjugado. Ok. ¿Pero qué es un verbo conjugado? Recordemos, un verbo conjugado tiene que estar en un tiempo. Puede ser pasado, presente o futuro. Pero también tiene que estar en un modo. Es decir, tiene que estar en indicativo, en subjuntivo o en imperativo. Recordemos que es el modo indicativo. Es aquel en el que se afirma algo en la oración. Mañana habrá examen de comunicación escrita. Mi hermana se casó con el abogado de la notaría. El subjuntivo, por su parte, nos muestra falta de certeza, suposición, duda, deseo, o bien nos da un consejo. Veamos ejemplos. Quiero ir de vacaciones este verano. Deseo. Quizá lo logre con mis ahorros. Falta de certeza. Aunque dudo que me alcance solo con eso. Duda. Pero tal vez sí lo logre. Nuevamente estamos ante una suposición o falta de certeza. Deberías reservar en ese hotel. Consejo. Ojalá que encontremos una habitación disponible. Falta de certeza, deseo. Finalmente, el tercer modo de el tiempo verbal se llama imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque en este se dan órdenes o se establece un mandato. Veamos ejemplos. Haz lo que te digo. Habla claramente. Dímelo de frente. Tercer punto indispensable. Ya vimos que para que un verbo esté conjugado, tiene que estar en un tiempo, en un modo. Y el tercer requisito, obviamente, es que no sea un verboide, porque recordemos que los verboides no son verbos conjugados. Necesitan siempre de un verbo auxiliar para poderse conjugar. Ok, pero ¿cuáles son los verboides? Recordemos, un verboide es aquel que está en gerundio, terminación ando yendo. Ejemplos, pasando o corriendo. Pero también puede estar en infinitivo, en ese tiempo verbal en el que nosotros redactamos los objetivos de los géneros académicos, ¿se acuerdan? Es decir, un infinitivo tiene terminación ar, er, ir. Ejemplo, demostrar, describir. Y finalmente, no debe de estar en participio, o más bien, un verboide es aquel que está en participio. ¿Qué terminación tiene el participio? Ado, ido, so, to, cho, ta, te. Ejemplos. He andado, he dicho. Entonces, recapitulando, si nosotros vemos cualquiera de estos tres tipos de verboides, sean gerundios, infinitivos o participios, ahí no habrá un verbo conjugado.
¿Cuáles son entonces los ejemplos de las oraciones simples? Es decir, de aquellas que tienen un solo verbo conjugado. Hoy por hoy, Facebook es el medio más utilizado. El único verbo conjugado que hay ahí es el verbo copulativo es. Siguiente. De acuerdo con el último reporte de INEGI, México está entrando en recesión. Aquí el único verbo conjugado es está. Entrando, como podemos ver, es un verboide. Entonces estamos ante una oración simple. Igual que en el siguiente ejemplo. Con esos niños gritando por el pasillo, no puedo trabajar. Único verbo conjugado, puedo. ¿Por qué? Porque gritando es gerundio, por lo tanto es un verboide. Ahora, pasemos a las oraciones compuestas, que es en donde empieza lo divertido a la hora de poner las comas. Ya veremos en su momento las reglas de las comas. Las oraciones compuestas se componen de más de un verbo conjugado y cada oración tiene su propio verbo conjugado. Ahora, estas oraciones compuestas, recordemos, pueden ser subordinadas o coordinadas. Más adelante vamos a ver la diferencia entre subordinadas y coordinadas. Ahorita, por el momento, nos vamos a concentrar en las oraciones compuestas. Es decir, vamos a buscar en los ejemplos más de un verbo conjugado. La poetisa Sor Juana Inés de la Cruz nació en 1648 en Nepantla y falleció en la Ciudad de México en 1695. Tenemos dos verbos conjugados que están en rojo, nació, falleció. Por tanto, estamos ante una oración compuesta. Siguiente ejemplo. Aunque me digas mentiras, tarde o temprano sabré la verdad. Dos verbos conjugados en rojo, digas y sabré. La voz de esa soprano me conmueve sobremanera y me transporta a otra época. Dos verbos conjugados, conmueve, transporta, oración compuesta. Y finalmente, ¿qué importa lo que me digas? De todas formas, no te haré caso. Dos verbos conjugados, digas y haré, oración compuesta. Ahora, les decía que las oraciones compuestas constan de tres. Pueden ser subordinadas, pueden ser coordinadas y tenemos otras que se llaman yuxtapuestas, que son finalmente coordinadas. Empecemos por las subordinadas. Las oraciones subordinadas dependen siempre de la principal y la principal está incompleta sin la subordinada. Es decir, se llaman subordinadas porque justo existe una subordinación entre la principal y la otra. Ahora, ¿cómo puedo distinguir que estoy ante una oración subordinada? Las oraciones subordinadas suelen estar unidas por conectores. ¿Cuáles son estos conectores? Evidentemente no nos los tenemos que aprender de memoria, pero sí pensar con lógica cuáles son los conectores. Puede ser qué, cuál, cuyo, cómo, cuándo, cuánto, dónde, quién, mientras, pues, sí, aunque, con que, por qué, ya que, mientras que, puesto que, debido a que y a pesar de que. Veamos algunos ejemplos de oraciones subordinadas que contienen estos conectores. Cuando llegó la policía, el ladrón ya no estaba. Fíjense, y en esta oración tenemos la oración principal subrayada. Sería el ladrón ya no estaba cuando, conector propio de una oración subordinada, llegó, segundo verbo conjugado, la policía. Entonces aquí vemos una inversión sintáctica, lo que les decía. ¿Qué quiere decir una inversión sintáctica? Que no empezamos con el sujeto y luego siguió el verbo y luego el complemento. No, empezamos con parte del complemento.
Entonces, si se fijan ahí, entre el complemento y el sujeto de la oración principal hay una coma. Ahorita no los voy a hacer bolas. Lo único que les quiero decir es que identificar estas oraciones subordinadas o coordinadas justo nos sirve para saber en dónde van estas comas. Regresemos por ahora a los ejemplos de las oraciones subordinadas. Fíjense, hay dos verbos conjugados, llegó y estaba, los dos en azul, lo que me indica que estoy ante una oración compuesta. Pero además tengo un conector que es cuando, lo que me indica que es una oración subordinada. Siguiente ejemplo. La directora de la facultad pretendía. Esto que está subrayado es la oración principal. Ok. ¿Cuántos verbos conjugados tengo? 2. Pretendía y pusieran. Pretendía que los estudiantes pusieran la fecha de la posada. Entonces, si estamos ante dos verbos conjugados, ahí comprobamos que tenemos una oración compuesta. Pero además en verde tenemos el conector que, lo que nos indica una subordinación, en donde la directora de la facultad pretendía es la oración principal y que los estudiantes pusieran la fecha de la posada es la subordinada. Siguiente ejemplo. A pesar de que la corrupción sumió al país en una terrible crisis, México sigue de pie. Fíjense, y ahí la oración principal es México sigue de pie. Tenemos dos verbos conjugados, uno de la oración principal que sigue y el otro que es sumió, que pertenece a la oración subordinada. ¿Y cómo sé que la oración subordinada es la otra con la que empecé la oración? Pues porque tengo el conector a pesar de que es propio de una oración subordinada. Ahora, el segundo tipo de oraciones compuestas se llaman oraciones coordinadas. Estas se caracterizan porque son independientes la una de la otra. Como oración compuesta, tenemos que tener siempre dos o más verbos conjugados. Sin embargo, no hay una oración principal. Las dos son principales porque se entienden por sí mismas. No necesitan la una de la otra, es decir, no hay subordinación alguna. Estas oraciones coordinadas las podemos identificar fácilmente porque suelen estar unidas por conjunciones. Recordemos que una conjunción puede ser una y, un pero, un más sin acento, una o, una u, ni o un sino que. Veamos ahora. Hay oraciones coordinadas que tienen un mismo sujeto y sin embargo no hay subordinación. Seguirán siendo coordinadas. Ejemplo, la presidenta del Senado exhortó al orden. Esa es la primera oración. Si se fijan, se entiende por sí misma, no necesita de la que sigue. Entonces, ahí estamos ante una coordinación y no una subordinación. ¿Y cómo verifico que sea una oración coordinada? Porque tenemos la conjunción adversativa pero nadie hizo caso. Verificamos, tenemos dos verbos conjugados que están en azul y una conjunción que es pero. Entonces estamos ante una oración compuesta coordinada. Siguiente ejemplo. Tus enemigos te admiran y tus amigos te ponen obstáculos. Aquí igualmente vemos que la primera oración es tus enemigos te admiran, se entiende por sí misma, y tus enemigos te ponen obstáculos, también se entiende por sí misma, hay una coordinación y lo confirmo porque la conjunción que las une es la I. Siguiente ejemplo. En la Facultad de Filosofía de la UAC, los profesores imparten clases, intercambian opiniones y participan en congresos para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Ok, aquí tenemos varias oraciones coordinadas. ¿Cómo las identifico?
porque tengo varios verbos conjugados, los cuales están en azul. Y cada verbo conjugado corresponde a cada una de estas oraciones coordinadas. Veamos. En la Facultad de Filosofía de la UAC, 1. Los profesores imparten clases. 2. Intercambian opiniones. Y 3. Participan en congresos para dar a conocer los resultados de sus investigaciones. ¿Cómo verifico que ahí estoy ante una coordinada y no ante una subordinada? Pues porque tengo la conjunción y. También hay oraciones coordinadas con 2 sujetos. Veamos algunos ejemplos. La disciplina de la historia estudia el pasado. Primera oración. Siguiente oración coordinada, pero los mexicanos no entienden su significado. Ahí vemos 2 sujetos, la disciplina de la historia y los mexicanos. Vemos 2 verbos conjugados, estudia, que pertenece a la oración primera, y entienden, que pertenece a la segunda coordinada. ¿Cómo verifico que sea una coordinada? Porque tengo la conjunción adversativa, pero que las está uniendo. Finalmente tenemos las oraciones yuxtapuestas. En estas nos vamos a detener con muchísima calma cuando veamos los signos de puntuación, sobre todo la coma y el punto y coma. ¿Por qué? Porque justo se llaman yuxtapuestas porque en lugar de utilizar una conjunción o un nexo que una a una oración coordinada de la otra, lo sustituimos esa conjunción o ese nexo con un signo de puntuación que puede tratarse de una coma o de un punto y coma. Veamos los ejemplos. El ponente leyó todo el texto y quedó afónico. Si se fijan ahí, la conjunción que nos está faltando es la I. ¿Por qué? Porque se sustituyó por una coma. Entonces ahí estamos ante una oración yuxtapuesta, porque sustituimos la conjunción o nexo por una coma. Siguiente ejemplo. Los jóvenes nunca escuchan a los mayores, pues su única escuela es la experiencia. Si se fijan aquí, el nexo pues fue sustituido por un punto y coma. Entonces estamos ante una oración yuxtapuesta. Siguiente ejemplo. Podrían compartir el mismo verbo. Ok, a ver. ¿Qué es esto de que podrían compartir el mismo verbo? Las oraciones yuxtapuestas. Pongamos mucha atención en el verbo conjugado que está en rojo, que es pretenden. Fíjense. ¿Cuántos sujetos tenemos? 3, son los que están en negritas. Ok, y aquí dice que este es un ejemplo de una yuxtapuesta que está compartiendo el mismo verbo. Primero les sugiero que leamos toda la oración y después nos detengamos en cada una de las oraciones coordinadas que, por estar sustituyendo un nexo, una conjunción, un signo de puntuación, son yuxtapuestas. Los estudiantes pretenden acreditar las materias. Punto y coma. Los maestros ¿qué? Pretenden terminar el programa. Punto y coma. Las autoridades universitarias ¿qué? Pretenden consolidar la licenciatura. Si se fijan ahí, para no repetir 3 veces el mismo verbo que es pretenden, porque todos pretenden algo, entonces lo sustituimos por una coma. Pero entre la oración que contiene al verbo y las otras que lo sustituyen por una coma, ponemos un punto y coma. Entonces aquí estamos ante una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo al verbo por un signo de puntuación. Ahora, entremos a otra parte fundamental para saber utilizar sobre todo las comas. Un principio fundamental del uso de la coma es el siguiente, digamos que es la regla de oro. Si ustedes tienen un sujeto, tienen un verbo y tienen un complemento, que este complemento del predicado puede ser un objeto directo, un indirecto o un circunstancial, en cualquiera de los 3 casos, si tienen la oración en ese orden, está prohibido poner una coma. De allí la importancia de saber identificar
cuando estamos ante cualquiera de estos tres elementos del predicado. Ok, empecemos. ¿Qué es el objeto directo? Recordemos que el objeto directo es aquel que responde a qué del verbo. Veamos algunos ejemplos bastante sencillos. Los niños cantaron un villancico. ¿Qué cantaron los niños? Un villancico. Entonces, en rojo aparecerá el complemento directo. Y ahí está prohibido poner, por ejemplo, los niños cantaron, un villancico, porque estamos dividiendo el verbo del complemento directo. El señor recogió el sombrero que se le había caído. ¿Qué recogió el señor? El sombrero, complemento directo. El celador cerró la reja. ¿Qué cerró el celador? La reja, complemento directo, la reja. Ahora, recordemos que es el objeto indirecto y parte del predicado. Pues responde siempre a quién. ¿A quién respecto del verbo? Es decir, en beneficio de quién o en perjuicio de quién o de qué se realiza la acción del verbo principal. Veamos ejemplos. Siempre, aquí tengo que hacer una acotación al margen, le acompaña la preposición a. Así identificamos al objeto indirecto. La computadora le afectó la vista. ¿A quién le afectó la vista? Al informático. Laura le prestó un libro. ¿A quién? A su hermanito. Objeto indirecto en azul. Le regaló un anillo. ¿A quién? A su prometida. Ok. Finalmente, vamos a recordar que es un complemento circunstancial. Como su nombre lo indica, nos explica las circunstancias en las que se realiza o ejecuta la acción del verbo. Aquí sí, el complemento circunstancial, digamos que de los tres, es el más latoso. ¿Por qué? Porque puede responder a todas estas preguntas. ¿Cómo sucedió? Es decir, ¿por qué medio? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿A dónde? Es decir, ¿en qué lugar? ¿O hacia dónde? Que tiene que ver con un destino. ¿Para quién? Que tiene que ver con un destinatario. ¿Para qué? Que es una finalidad. ¿Por qué? Que es una causa. ¿O por qué personas? Que se llama agente. ¿Con qué? Instrumento. ¿De qué? Materia. ¿Por medio de qué? Medio. ¿De dónde? O desde dónde, es decir, cuál es el origen. Veamos algunos ejemplos del complemento circunstancial. Bueno, aquí quiero hacerles una aclaración bastante obvia, pero prefiero hacerla. Evidentemente, en el complemento del predicado, el orden sintáctico es objeto directo, indirecto y complemento circunstancial. Regresemos a los ejemplos del circunstancial. Los encontramos ¿a dónde o en dónde? En la cantina de enfrente. Ese muñeco está hecho. ¿De qué está hecho? De porcelana. Pasaré a verte el sábado. ¿Cuándo? ¿O a qué hora? Por la mañana. La manifestación fue encabezada ¿por qué persona? Por la rectora. El escritor vivía. ¿Cómo vivía? Con pesimismo. Esa entrevista la hizo. ¿Por qué medio? Por Skype. Ese libro lo escribió. ¿Para quién lo escribió? Para su nieto Nicolás. Todas las partes que vemos en verde corresponden al complemento circunstancial de la oración. Ahora, para esta lección, ¿qué referencia utilicé? Esta, que se llama Redacción sin dolor, que es un libro que les recomiendo mucho, de Sandro Cohen, y las páginas que utilizamos para elaborar esta lección se las dejo aquí abajo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima lección.